La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo, se complace en presentar el mensaje de la semana con el Dr. Luis C. Bernard, pastor. Los que estamos aquí en la nave, vamos a buscar el libro de los Hechos, capítulo 10, Hechos, capítulo 10, y los versículos 24, 25 y 26. Hechos 24 al 26. Hechos 10, capítulo 10, versículos del 24 al 26. Cuando encuentren esta porción, vamos a estar todos puestos en pie a leer esta porción de la palabra y entonces nos presentamos en oración y traemos el mensaje de esta mañana. ¿Lo tienen, amados? Dice la Escritura: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine en esta mañana. Muéstranos mejor, más claramente este camino y que podamos comprender lo que tú nos quieres hablar y lo quieres mostrar en esta mañana. Bendícenos a todos, lo pedimos así en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Perdonen que no empecé desde el versículo 1 en este capítulo 10, pero iba a ser muy larga la lectura. Pero quiero decirles que este hombre Cornelio, de acuerdo al capítulo 10, es un centurión romano. Es un soldado, es un militar. Y si miran el versículo 1, dicen que pertenece a la compañía, la italiana, ¿verdad que sí? ¿Lo vieron? Muy bien. Vamos a ponerle en contexto todo lo que está pasando antes de llegar al versículo 24. Cornelio es un capitán, está a cargo de esta compañía. ¿Por qué digo que es un capitán? Porque es un centurión, quiere decir que está a cargo de 100 hombres, ¿verdad? Es una de las compañías dentro de una legión romana. Aunque, tengo que hacer la salvedad, no hay legiones en este momento, la unidad completa, son como 6,000 hombres, más la caballería llegarían como a 10,000. No hay ninguna legión en este momento. En el año 70, cuando el emperador decide destruir Jerusalén, envía 5 legiones. Pero hay unidades, hay destacamientos, especialmente en Cesarea. En Cesarea es una ciudad, un pueblo que está a la orilla del mar. Hay un puerto con muelle y ahí los gobernantes romanos viven. Y esta ciudad Cesarea es un campamento militar. De hecho, muchos de los soldados romanos se retiraban y vivían allí. ¿Por qué al lado del mar? Porque habían en el muelle barcos romanos y cualquier cosa podían sacar a los dirigentes, los gobernantes romanos por mar. Es cuestión de la defensiva, ¿verdad que sí? Los romanos, como siempre, muy astutos en esto del arte de la guerra. Este capitán está a cargo de una compañía llamada la italiana, es un destacamiento, y su base es allí en Cesarea. ¿A qué legión pertenecían? Pues cuando me puse a investigar esto, es posiblemente que pertenecían a una de 2 legiones, o a la tercera o a la 10ª, ambas estacionadas en Siria, allá en Damasco. Porque allí era que estaba el procónsul. Muy bien, entonces lo que hacían era que desde Siria, desde Damasco, enviaban estas unidades a Israel para asegurarse que la paz estuviera allí, si había una emergencia, todo se tranquilizaba. Lo importante es que ustedes noten, y si la jerga militar es mucha, me perdonan, pero todo esto es importante. Entonces, si
se fijaron, es una compañía la italiana, porque hay dos tipos de unidades en el ejército romano. Las legiones, donde los soldados son italianos, tú tienes que ser un ciudadano romano para pertenecer a una legión romana. Por eso acentúan que esta es la italiana, porque en Jerusalén hay otras unidades que se llaman los auxiliares. Son batallones de soldados romanos, pero no necesariamente son romanos. Son gente, acuérdense que el imperio es bien grande, y estos son soldados dentro del ejército romano, pero pertenecen a otros países. Los que están a cargo son los romanos, los oficiales son romanos, pero los soldados pueden ser de cualquier otro país. Si usted es puertorriqueño, no sé si sabe la historia del Regimiento 65 de Infantería. Mi padrastro perteneció al 65 de Infantería. Y en la Segunda Guerra Mundial se formó esta unidad en Puerto Rico, se envió a Europa a pelear. Los oficiales eran norteamericanos, todos los soldados eran puertorriqueños. Cuando se llegó a Corea, fue la primera vez que se permitió que un oficial puertorriqueño pudiera dirigir el Regimiento 65 de Infantería. Algo así, muy similar es el asunto. Muy bien. Entonces, hay auxiliares en Jerusalén. ¿Por qué todo esto es importante? Van a ver. El Señor me levantó a las 3:25 de la mañana para hablarme y mostrarme unas cosas. El Señor siempre es tremendo. Eso resulta que estamos a la altura del capítulo 10 en el libro de los Hechos. ¿Qué ha pasado ya? La muerte, crucifixión y resurrección de Jesús. ¿Qué ha pasado ya? Pentecostés. ¿Qué ha pasado ya? Empezaron los hermanos a empezar a evangelizar y se convertían en multitudes. ¿Qué tiene que ver todo esto con un centurión romano? Con un soldado romano. Déjeme explicarle esto. Cuando tienen a Jesús preso, ¿quién tiene el cuidado del preso Jesús? Los soldados romanos. Cuando lo llevan con la cruz, cargando la cruz al Calvario, ¿quién lo acompaña? Los soldados romanos. Cuando están allí en la cruz y Jesús está por expirar y entregar su espíritu, hay un centurión romano allí que dice, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Amados, yo no sé si Cornelio era ese centurión. Yo no lo sé. A mí el Señor no me mostró nada así. Yo lo que sé es que este centurión llamado Cornelio, dice el capítulo 10, ama a Dios, teme a Dios, busca de Dios. Y si tú te lees el capítulo 10, lo que está pasando es que este hombre, que no es convertido, quiere conocer a Dios. Y Dios se le muestra y le habla y le dice, mándate a buscar a Pedro. Mándate a buscar a Pedro que vive allá en Jope. Y el capitán envía uno de sus soldados con 2 de sus criados a buscar a Pedro, para que le vengan y le hablen del evangelio. Y Pedro está allá. Y un día está en el aposento alto. Mucha gente, déjenme explicar esto, la gente no entiende lo que es el aposento alto. Todas las casas en esta época tenían un aposento alto. Es el techo de la casa. No hay casas como usted y yo tenemos hoy en día de segundo piso. Ellos construían una escalerita y se trepaban al techo de su casa y allí tenía la azotea para orar, leer la palabra, meditar, ese tipo de cosas. Y era un espacio adicional que tenían los hermanos. Y Pedro estaba buscando en oración al Señor. Y el Señor también le habla. Este es el episodio del lienzo, mata y come, ¿verdad? Y el Señor le dice, es aquí que llegan unos varones. Se están buscando. Recíbelo. No los rechaces, recíbelo. Porque yo, ¿verdad?, soy el que los envié. Y Pedro, como ustedes saben, los recibe. Y ellos le explican que este centurión llamado Cornelio lo ha mandado a buscar para escuchar la palabra. Y Pedro, dice la Escritura, al otro día sale con ellos y salen a casa de Cornelio.
La distancia son 34 millas. Los dos son pueblos que están a la costa, Cesarea y Jopa. 34 millas. Yo no sé si usted ha caminado 34 millas. Déjeme explicarle. Que los militares se pasan caminando todo el tiempo, ¿no? Mire, para que tenga una idea de lo que es la distancia, les estoy diciendo que son 34 millas. Eso es como si usted se fuera a downtown, el centro mismo de Fort Worth, y se fuera caminando a pie hasta downtown Dallas. De Fort Worth a Dallas hay 32 millas. ¿Cuánto tiempo usted cree que se va a tomar caminando? Pues depende, ¿verdad? Si usted va a 2 millas por hora, 3, 4, depende de cuán rápido usted camine. Pero vamos a decir que usted camina 3 millas por hora. Son 34. Son más o menos 12 millas, 12 horas. Usted tiene que detenerse a usar el baño, tal vez le dé hambre, tiene que almorzar, tiene que comer. Pero son 12 horas caminando. Si va tranquilo. A lo mejor Pedro se salvó. Esto es un oficial. Tal vez él mandó una carroza con caballo. No dice. Pero para mí me es interesante todo este proceso. Ahora llegamos a la altura del versículo 24. Y dice, al otro día entraron en Cesarea. Caminaron todo el día. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Solo invitó a su familia y sus amistades, porque escuchen, yo invité a este predicador y yo quiero que ustedes lo escuchen. Se van a traer la palabra de Dios y yo quiero que ustedes escuchen esto. Está tremendo eso, ¿verdad? Y dice el versículo 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Y dice el próximo versículo, Pedro dijo, no, levántate, que yo soy hombre como tú. Vamos a meternos ahora en la palabra un poquito aquí. Cornelio salió y se tiró y se postró y adoró. Le voy a decir por qué ese versículo es importante. Este es un oficial del ejército romano. Este es el ejército que está a cargo de todo el país. Ellos no tienen que arrodillarse ante nadie. Ellos son la ley. El poder es de ellos. Si acaso él puede decirle a Pedro, arrodíllate aquí. Pero él escogió no hacer eso. Él se postró. Él se tiró de rodillas. Se humilló cuando no tenía que hacerlo. Y Pedro, que es judío, y los judíos detestan a los romanos, los odian, le dice, levántate, que yo soy un hombre igual que tú. Amados hermanos, el racismo, la discriminación racial se acaba cuando Cristo entra en escena. Dios es el que hace esas cosas. A mí me impresiona mucho que Dios le dijo a Cornelio, ¿tú quieres saber de mí? ¿Tú quieres conocerme? Manda a buscar a Pedro. Mándate a buscar el predicador para que te aclaren más las escrituras. Y él obedeció. Cuando nosotros obedecemos al Espíritu Santo, suceden cosas. Y Pedro no estaba dispuesto a ir. Por eso el Señor le bajó el lienzo y le dijo, no llames inmundo, nada de lo que yo haya limpiado y santificado. Te vas con esos hombres. Nosotros los predicadores tenemos que predicar este evangelio a gente que a lo mejor ni pensábamos. ¿Se acuerdan de Jonás en el Antiguo Testamento? No quería ir a Nínive porque los detestaba y quería que el juicio de Dios cayera sobre Nínive. Por eso rehusaba, porque sabía que si le predicaba el evangelio y se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Y él no quería que fueran perdonados, él quería que fueran destruidos. Y Dios tuvo que obligar a Jonás a ir ahí y predicarle el amor del Señor. Y al final, si ustedes ven el libro de Jonás, ¿qué dice Jonás? ¿Ves? Te lo dije. Los perdonaste a todos. El Señor está sobre nuestras heridas, nuestros sentimientos. Y a veces, amados hermanos, en este país hay discriminación, hay racismo. Pero yo quiero que tú sepas que también está Cristo Jesús. Y Cristo quien elimina cualquier barrera.
Cristo es el que elimina el muro de la separación, para que de dos pueblos seamos hechos uno, en el nombre poderoso de Jesús. Y yo creo que algún día vamos a ver eso. Yo no sé por qué hay una invasión de hispanos en este país, pero Dios tiene un propósito en todas las cosas. Y si usted se siente aquí despreciado y que no lo ame y que no está a gusto, no se preocupe, que Dios está en control. Segundo, levántate, que tú eres hombre como yo. Levántate. No me adores a mí, que yo no soy Dios. Yo no soy especial. Yo no soy superior a ti. Ese es el problema que nosotros tenemos con ustedes los romanos, que han conquistado todo el mundo y se creen que ustedes son divinos. Entonces déjenme decirles algo del contexto. Cuando usted hace la exégesis del pasaje, yo quiero que usted sepa que para nosotros no es extraño arrodillarnos ante un hombre, una mujer, en adoración, pero eso es común en la época. Es lo natural que cuando usted está frente a alguien superior a usted, usted lo adore, usted se arrodilla. Y los romanos, como muchos otros de los otros emperadores de los otros imperios de la época, tenían esta mala costumbre. Desde Faraón, ellos piensan que son divinos y que sus súbditos tienen que arrodillarse ante ellos. Si usted es como yo, que a mí me gustan las películas estas de los chinos, karate y todas esas cosas, ¿verdad? Kung Fu no es karate, el karate es japonés. Usted va a ver que siempre se están arrodillando ante el emperador, ¿verdad? O la emperadora. Porque son divinos, presumidos, pretenciosos, con ínfulas de grandiosidad. Hay que adorarle. Y si tú no los adorabas, te costaba la vida. ¿Sabes quién cambió todo eso? La iglesia cristiana. La iglesia cristiana fue por todo el mundo a decirle a todo el mundo: nosotros no nos arrodillamos ante nadie, sino solamente ante Jesús. Hay un solo Señor de señores, hay un solo Rey de reyes y su nombre es Jesús. Y por esto los cristianos fueron perseguidos, tirados al calabozo, los mataron, amados hermanos, pero rehusamos servir al hombre, sino servimos solamente a Dios. Por eso ese versículo es importante. Y ver a un soldado romano irse de rodillas y decir: yo reconozco que tú representas al Todopoderoso. Yo me humillo. Eso es tremendo. Aquí hay un hombre que quiere conocer a Dios. Ahora, para terminar la historia de un soldado romano, mire esto. ¿De dónde este hombre aprendió a amar a Dios? ¿Cómo fue que se interesó en buscar al Señor? Voy a decir algo para los que no han sido militares. Digo, y en esta época no hay celulares ni hay internet. Los soldados no se pueden comunicar como hoy en día. Hay que hablarse de frente. Y yo me acuerdo en la época de Vietnam, cuando pasaban cosas en Vietnam, todo el mundo iba al club del NCO, el NCO Club, porque allí estaban todos los sargentos que habían estado y habían regresado. Y se hablaban: tú estuviste aquí, tú estuviste allá. Sí, ¿qué pasó allí? Se encontraban los veteranos de la guerra de Corea. ¿Qué pasó aquí? Y se pasaban hablando. Yo escuchaba todas esas historias constantemente. Y en la televisor la habían a veces reportajes de las noticias, pero los contaban de una manera y los únicos que sabían lo que estaba pasando eran los que estaban allí. Y lo que yo escuchaba de esos soldados y esos militares era completamente distinto de lo que yo escuchaba en la televisión. Pues, ¿qué pasa? Todos estos soldados romanos que están allí en Jerusalén y en Cesarea se conocen y se hablan. Y yo me imagino que aquel centurión que dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y yo me imagino que el sargento de armas y todos los soldados romanos que estaban cuidando la tumba de Jesús y vieron que el ángel sacó la piedra y que Jesús salió.
Yo me imagino que todos esos soldados se reunieron y empezaron a hablar. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que nuestros ojos han visto? ¿Tú lo viste también? Sí, yo lo vi. Y comenzaron todos a hablarse unos a otros. Lo que yo le quiero decir es, si ese centurión no fue Cornelio, de alguna manera Cornelio se enteró. Y después llegó Pentecostés. Y empezaron a ocurrir fenómenos increíbles. Y a manifestarse el poder de Dios. Y gente a convertirse, y gente a sanarse, y gente a librarse. La liberación era increíble en aquella época. Y los soldados romanos contemplando todo esto. Cornelio dice, espérate, yo necesito saber quién me puede hablar a mí de esto. Y el Señor le dice, busca a Pedro, que él te va a explicar. Y manda a buscar a Pedro y Pedro llega. Y Cornelio está tan impresionado con todo lo que ha visto y con todo lo que ha escuchado que se le arrodilla. Y Pedro dice, no, levántate, vamos a hablar pero ojo a ojo. Yo no soy superior a ti. Esto es importante para nosotros los cristianos que sepamos que no importa cuán grande que nosotros creamos que seamos en la fe, no somos más grandes que nuestros hermanos. Pedro es un apóstol de los originales de los 12 y le dice, no, vamos a sentarnos a hablar. No hagas eso. Cuán distinto de mucha gente hoy en día que se creen que son gigantes espirituales, que se creen que son importantes. Cuán distinto es esto de muchas actitudes de gente que se mete en nuestras iglesias, presumidos, que se creen que se merecen toda adulación. Y vamos a hablar un poquito esta mañana, porque nosotros solamente somos hombres, solamente somos seres humanos. Y Dios nos quiere mostrar algunas cositas esta mañana. Hay dos personas que a mí me preocupan, que a veces se infiltran en las iglesias. El que es súper espiritual y el que se cree que es especial. ¿Qué pasa? Ay, yo veo a los hermanos diciendo, anda al silete, pastor. Ya. Los súper espirituales llegan a nuestras iglesias y son presumidos. Se creen que lo saben todo. Nunca se equivocan. En esta iglesia deben hacer esto, en esta iglesia. Nada sirve, nada funciona, todo es malo. Los únicos que saben cómo hacer las cosas bien son ellos. Y no se dan cuenta que terminan siendo fariseos, sacándole la pajita al ojo a todos los demás cuando tienen una gran viga en su propio ojo. Todo el mundo está mal menos ellos. Y si tú les dices a ellos que no estás de acuerdo o que ellos están equivocados, van a barrer el piso contigo. Atrevida, ¿quién eres tú? Y hablan hasta de la manera en que te haces el pelo y cómo te peinas y cómo vistes. ¿Cómo tú te atreves? ¿Ves? Porque ellos son superiores. Y el problema es que cuando ellos se creen superiores te están tratando de decir a ti y a mí que somos inferiores. Los grandes son ellos, los maravillosos son ellos. Pero yo quiero que tú sepas en esta mañana que en el Evangelio no hay nadie superior y hay nadie inferior. Que todos somos hermanos en Cristo Jesús. Y la gente tiene que aprender a amar. Y amarse unos a los otros. Y aprender lo que es la humildad. Y eso se hace un poco difícil para la gente que se cree que es superior. En esta mañana, el apóstol Pedro le dijo a Cornelio, yo no soy superior a ti. Tú eres mi hermano. Siéntate aquí que vamos a compartirte el Evangelio. Si tú sabes más que otra persona, ayúdale. Sé de bendición. Anímale en el camino. No nos pongamos con este juego de que yo soy más grande que tú. ¿De dónde sacamos esas actitudes? Yo no lo sé. Según los expertos hay diferentes razones. Pero amados hermanos, somos uno en Cristo Jesús. La segunda persona es la persona que es súper especial. Está especial.
¿Quién es esta persona? Esta es la persona que no llega a la iglesia tranquilamente. Esta es la persona que viene con una misión especial, enviado por Dios. Tiene un llamado, tiene un ministerio. Ellos no son como tú y como yo. No. Ellos tienen revelaciones especiales, tienen visiones, Dios les habla a ellos. A ti no, porque tú eres cualquiera. Pero yo no, yo soy especial. Los ángeles vienen y me acompañan y me hablan. Usted tiene que tener mucho cuidado con estas personas. La gente que es especial hace mucho daño, crea confusión. Unos vienen a ser adeptos, otros vienen a sacarnos el dinerito. Muchos son lobos vestidos de oveja. Usted tiene que tener los ojos abiertos cuando se aparecen esas personas por aquí. Pero amados hermanos, yo quiero que tú sepas en esta mañana que en el Señor no hay nadie especial. Que aquí el que se crea ser grande se tiene que hacer el más pequeño. Porque el Evangelio nos dice que no venimos a que nos rindan pleitesía, venimos a servir a los demás. Y ve, la gente especial y la gente importante y la gente súper espiritual no entienden el Evangelio. Y entonces, amados hermanos, no se pueden hacer miembros de nuestra iglesia porque son importantes. Dios les ha encomendado una misión, tienen un ministerio. ¿Sabes lo que pasa? Que no se quieren hacer miembros porque no se quieren sujetar. Pero ellos dicen que como son especiales, no se tienen que sujetar ni a la iglesia, ni al pastor, ni a nadie. Porque lo único que ellos se van a sujetar es a Dios y al Espíritu Santo. Ellos no se sujetan a más nadie. Suena bien tremendo, ¿verdad? Lo único que es mentira. Dice la Biblia que nos tenemos que sujetar los unos a los otros. Y ustedes se sujetan al pastor, pero saben que el pastor se sujeta a la iglesia también. Y así es que operamos nosotros. Amados hermanos, todo el mundo se sujeta. El que no se sujeta tiene un problema con la autoridad. El que no sabe sujetarse a la palabra, el que no sabe sujetarse al Espíritu, el que no sabe sujetarse a Dios, tiene un gran problema en la iglesia, porque es incapaz de sujetarse. Nosotros tenemos un gran dilema. Nosotros entendemos que Dios va a seguir enviando personas acá. Y nosotros creemos que nuestra iglesia continuará creciendo. Pero yo como pastor estoy preocupado. Porque si la gente que me llega es especial, o si la gente que nos llega es súper espiritual, yo no quiero que usted sea confundido ni que nadie me le engañe. Yo quiero que usted esté bien claro. Si llega alguien con esas actitudes, vamos a orar por ellos, vamos a amarle, pero no se deje influenciar y no se deje arrastrar. Esa gente tiene que bajar el lomo. Tiene que aprender un poquito más de humildad. Pero pastor, entonces se van a ir. Yo te voy a contestar esta mañana a ti. Y si hay alguien especial y súper espiritual aquí, escucha lo que te voy a decir. Los súper espirituales están en la otra iglesia. La gente especial está en la otra iglesia. Las personalidades están en la otra iglesia. Los ricos están en la otra iglesia. Los poderosos están en la otra iglesia. Ninguna de esa gente está aquí. Pero yo te voy a decir quién está aquí. Se llama Jesús. Si tú quieres estar con los super espirituales, si tú quieres estar con los especiales, si tú quieres estar con los poderosos y los famosos y las celebridades, por ahí hay iglesias llenas de eso. Pero si tú quieres estar con Jesús, esto es un lugar para ti. Esto no es un lugar para los presumidos. Esto es un lugar para la gente que quiere aprender la palabra del Señor y el camino del Señor. Me causa mucha tristeza ver compatriotas míos, boricuas, puertorriqueños, con un sentimiento de superioridad. Son tan especiales. Y yo los amo porque es mi pueblo. Pero oye, yo no sé dónde sacaron eso. Pero aquí tienen que quitarse las sandalias de los pies. Ven a servir. Nosotros no fuimos llamados a impresionar a nadie.
Fuimos llamados a servir. Nosotros no fuimos llamados a buscar seguidores. Fuimos llamados para ser enviados a buscar almas para Cristo Jesús. Hay una confusión muy grande con esto. Ay, pastor, pero le tiró a los puertorriqueños y quedan los demás. Sí, hay presumidos en todos los países. Pero aquí hay más puertorriqueños que gente de otros países. Aleluya. Mira, nos van a criticar. Esos hermanos allí en Génesis, mira quién se cree. Ellos, benditos ellos. Déjame decirte algo. Se quieren vender como super espirituales, gente tremenda, ¿verdad que sí? Andan en las nubes. Ay de nosotros, ¿quiénes seremos nosotros? Yo te voy a decir quiénes somos nosotros. Somos los imperfectos. No somos los grandes. Somos la gente que tiene heridas y dolencias y problemas. Qué bueno, gloria a Dios. Pastor, ¿cómo va a ser? Sí, todo así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el tesoro en vasos de barro. Nosotros no nos creemos que somos ángeles ni gente así que volamos por los planetas. Somos seres humanos. Y la razón que yo estoy aquí tirado de rodillas es que yo necesito a Cristo todos los días. Si la gente se cree que está que especial, pues entonces, si tú quieres que alguien te alabe y te adore, este no es el lugar para ti. Porque en esta iglesia venimos a alabar y adorar al que se merece toda alabanza y toda oración, y su nombre es Jesús. Yo estoy muy contento con nuestra iglesia. La gente dice, ay, a esos hermanos les falta. Pobre Génesis. Sí, algunos dan a 20, otros dan a 40. Está bien, los hermanos no son tan rapiditos como creíamos. Dios como quiera nos ama, tal como somos. Y tú sabes lo único que tenemos que hacer no es coger y criticar a los hermanos, ni insultarlos ni ofenderles, es amarles, es ser paciente con ellos, es sobrellevarles, es cargar sus cargas y amarlos, porque Cristo viene por todos nosotros. Sí, somos una iglesia imperfecta. Tenemos faltas y fallas. ¿Y? ¿Hay alguna iglesia perfecta? Yo no sé usted, pero yo estoy bien contento con mi iglesia. Pero he escuchado gente por ahí diciendo, no, porque en Génesis esto, en Génesis esto. ¿Tú eres miembro de Génesis? No. ¿Tú vas a Génesis? No. ¿Qué tú conoces de Génesis para estar hablando así? Yo quiero que tú sepas en esta mañana que este incidente de Cornelio con Pedro no es el único que está en la Biblia. Si te buscas en la Biblia también, vas a encontrar otros incidentes similares. Por ejemplo, en Hechos 14, en el primer viaje misionero, Bernabé y Pablo se fueron a predicar. Y cuando la gente, están en medio de gente, colonias griegas, ellos creen en Júpiter, en Mercurio, y todas estas cosas. Y cuando empezaron allí a ver a esa gente, se le tiraron de rodillas a los pies. Y Pablo le dijo, levántate. ¿Sabe cómo llamaban a Pablo? Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. Era quien traía el mensaje. Y a Bernabé le llamaban Júpiter, porque pensaban los griegos que estos eran los dioses que habían descendido del monte Olimpo para caminar entre los hombres. Ustedes saben que esa es su creencia. Y Bernabé y Pablo tuvieron que decir, levántate, somos hombres igual que ustedes. Porque yo quiero explicarles algo. Aleluya. Apocalipsis capítulo 22. Está Juan recibiendo las revelaciones del Apocalipsis y el ángel le muestra unas cosas increíbles. Y cuando Juan ve ese ángel tan majestuoso, se tiró de rodillas a adorarle. Y el ángel le dijo, levántate, que somos consiervos. Los dos estamos trabajando por el Señor. No te atrevas a hacer eso. Hay uno que se merece adoración, y ese es Dios. Amado, y es que todos nosotros, cuando estamos frente al poder de Dios, su majestuosidad, nos impresionamos tanto
que nos quedamos con la boca abierta. Yo no sé usted, pero cuando yo conocí a Jesucristo, a mí eso me impresionó tanto. Dios es real. Dios salvó mi alma, perdonó mis pecados, me sanó, me rescató de las tinieblas. ¡Wow! Y entonces he escuchado a los hermanos testificar en la iglesia. Dios me sanó, Dios me liberó, Dios abrió puertas. Y cuando usted escucha todos esos testimonios del gran poder de Dios, usted tiene que alabarlo. Usted tiene que alzar sus manos a los cielos. Yo entiendo a estos hombres. La primera vez que yo vi un ángel, eso es impresionante, amados hermanos. Tan impresionantes son los ángeles que infunden temor. Algunos conocen mi testimonio. Una cosita breve. Yo no creía en nada de esto. Estoy regresando de Alemania y Dios me mostró una iglesia en un sueño. Y traté de evitarlo, pero el Señor me llevó a esa iglesia. ¿Y saben lo que me pasó en esa iglesia? Estoy sentado en el último escaño porque dije, voy a cumplir con Dios. Dios me estaba molestando como Pedro y a Cornelio, hablándome. Vete allí, vete a esta iglesia. Tengo que ir para quitarme esto encima. Y estoy en la última fila, el último escaño. Y estoy diciendo, tan pronto acabe el pastor de hablar, me voy y no vuelvo más. Y el ángel de Jehová puso su mano sobre mi hombro. Aquella era una mano como yo nunca antes había sentido. Y aquello me infundió mucho, mucho temor. Y entonces yo ni me atreví a mirar. Y cuando miré a ver quién tenía su mano sobre mi hombro, no había nadie. Entonces sí que estaba temblando yo. Y no me soltaba. Y vi, había una librería. Y esa puerta se abrió sola. Y me dijo el Señor, entra. Y yo como que lo pensé. Y yo no sé qué va a pasar. Yo entro ahí y no sé qué va a pasar. Pero entonces realicé, si este es Dios, ¿cómo lo voy a desobedecer? Tengo que ir y enfrentarme. Yo me levanto, entro a la librería y lo que uno ve son anaqueles de libros, ¿no? Y tirado en una esquina había muchos libros. Y me dice el Espíritu, mete tu mano. Y yo metí mi mano en aquella gran montaña de libros. Me dijo, saca tu mano. Y yo saqué mi mano. Y en mi mano había un libro de Billy Graham. Se llamaba El mundo en llamas. Yo salí corriendo de la iglesia. Todavía estaba en el ejército. Y llegué a las barracas. Me puse a leer. Y a leer. Entonces pude entender lo que el Señor me quería decir. Eso fue un domingo en la iglesia. El martes era el estudio bíblico y el culto de oración y regresé. Ya me había leído el libro. Y cuando llegué, el pastor estaba en el estudio bíblico y yo alzaba mi mano. Me dice, Luis, ¿puedes esperar? No. No. Y me decía, ¿qué tú quieres? Yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Yo estaba desesperado porque Dios me había hablado a mí. Yo sé lo que es ser impresionado por el poder de Dios. Pero eso es una época de gran peligro, porque llegará cualquier persona y te habla y te impresionan, te llenan los ojos. Llega gente a la iglesia a hacer cuentos de las maravillas que Dios hace. Y muchos hermanos no saben si eso es verdad o es mentira. Y después del culto la gente me dice, pastor, ¿qué usted cree? ¿Usted cree que está exagerando? Usted tiene que aprender a discernir lo que es y lo que no es de Dios. Porque lo lamento, en nuestras iglesias hay muchos charlatanes. Mucha gente tratando de buscar adeptos y sacarnos el dinerito. Una vez llegó una gran sierva de Dios a la iglesia de nosotros. Y nos dijo, el Señor me está mostrando que aquí hay una vida que me va a comprar una van. Y estuvo tanto y tanto con la cosa que vino un caballero y se la compró. Entonces ella decía, gloria a Dios, se cumplió la palabra.
Cogimos a la hermanita y le dijimos, hermana, no va a hacer eso. ¿Por qué? Si se cumplió la palabra. Y yo, ¿cómo es que usted me explica a mí que se cumplió la palabra? Y me dice, la palabra dice que el que pide, recibe. A la gente que viene a predicar y enseñar en la iglesia le damos una ofrenda. Si usted escucha gente por ahí pidiendo cosas así, no lo haga. Si usted quiere dar una ofrenda, dé la ofrenda a la iglesia. Si la gente se acerca a usted, deme una ofrenda, hermana. No, la iglesia le da una ofrenda. Hay que conocer los procesos en una iglesia. No deje que nadie venga aquí a obligarle a usted a vender su casa y venir y traerle las cosas. Porque esto está en la Biblia. Vendan todas sus posesiones y tráiganme las cosas a mí. Hay una explicación por qué ellos hacían eso en el Nuevo Testamento. Y hay una explicación por qué eso no se hace hoy. Y para los que no estudian mucho, déjame explicarles. Eso ocurrió durante Pentecostés. Porque llegaron cientos y cientos de miles de todo el imperio. Y cuando se derramó el Espíritu Santo allí, muchos peregrinos decidieron quedarse en Jerusalén y no regresar a sus países. Y eso creó mucho entusiasmo en la iglesia primitiva, pero creó un gran problema. Cuando usted tiene cientos y cientos de miles, y se creía que habían de 2 a 3 millones de peregrinos en Jerusalén en esa época, porque la muerte y crucifixión de Jesús atrajo mucha gente. Hermano, ¿cómo le damos de comer a toda esa multitud? ¿Dónde le damos albergue? Entonces los hermanos cristianos de la área, los que podían y tenían una posesión adicional, la vendían y traían estas ofrendas para ayudar a los pobres, los necesitados, los hambrientos. Tan pronto pasó esa crisis, esa práctica pasó a la historia, nunca más se ha hecho. Fue para resolver un problema en aquel momento. No deje que ningún predicador en la televisión le diga a usted venda su casa y mándeme el dinero a mí que Dios lo va a bendecir a usted. No crea esas cosas. Tenemos que estudiar más claramente las Escrituras. Mira, hermanos, el poder de Dios es tremendo, es grande. Y la verdad que cuando uno ve las maravillas de Dios, uno hace es que uno se queda con la boca abierta. Pero cuidado, que no todo lo que brilla es oro. Yo espero no haberle confundido y espero haberle ayudado un poquito más. En esta mañana tuve un mensaje pastoral. Estamos aquí para servir al Señor, no a ningún hombre, no a ninguna mujer. Estamos aquí, amados hermanos, para perseverar en los caminos del Señor. Y Dios nos ama. Dios nos ama. Tú no tienes que seguir a nadie. Tú solamente tienes que seguir a Cristo Jesús. Si en esta mañana tú estás necesitado, necesitada, ven a Él. Él es el único que puede hacer una obra maravillosa en tu vida. No sigas a ningún profeta, apóstol, ni nadie que se ponga título. Sigue a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. En esta mañana, cuando el ministerio de Génesis entone esta próxima alabanza, nosotros queremos orar por ti. Y yo no sé cuál es tu necesidad esta mañana, pero no hay nadie más importante aquí que Jesucristo. Y Él está aquí con un propósito: bendecirte a ti, bendecirme a mí. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos. Señor, en esta hermosa mañana hablamos a tu pueblo y tú sabes exactamente por qué. Protege las ovejas, protege el rebaño. Señor, que cuando venga el engañador, mis hermanos sepan si esto viene de parte tuya o si no viene de parte tuya. Y que se mantengan firmes en este camino. Y que sepan resistir el enemigo y resistir la mentira y mantenerse firme en tus caminos. Y ahora, Dios, te pedimos que tengas compasión de nosotros. No somos perfectos. No somos tan y tan super espirituales como pensábamos. Te necesitamos.
Y en esta mañana, Padre, necesito de ti. Ayúdanos, ayuda a nuestros hermanos. Danos tu sostén y tu fortaleza. Danos tu sanidad y tu liberación. Y todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tú tienes alguna necesidad esta mañana, pasa al frente. Te invito a que vengas y tengas tu encuentro personal con Jesús. Cree en Él y Él hará. Amén. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición de El Mensaje de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.